¿Qué pasaría si te dijera que la década más sangrienta en la historia del cine no estuvo llena de películas de terror, sino de películas sobre la Segunda Guerra Mundial que se atrevieron a contar la verdad? Mientras América festejaba durante los años 70, los directores más audaces de Hollywood estaban creando obras maestras brutales que rompieron todas las convenciones de películas de guerra. No eran las historias heroicas de tu padre, eran exámenes implacables de la hora más oscura de la humanidad que cambiaron el cine para siempre. Patton, 1970. George C. Scott rechazó su Oscar por interpretar al general George Patton, llamando a los premios de la Academia un mercado de carne, desfile. Pero su imponente actuación como el genio militar más controvertido de Estados Unidos inauguró la década con un estruendo que sigue resonando hoy. El director Franklin Schaffner sabía que se estaba adentrando en un campo minado. ¿Cómo haces un héroe de un hombre que abofeteó a soldados en estado de shock y se comparó con conquistadores antiguos? La respuesta era simple. No lo haces un héroe en absoluto, lo haces humano. El Patton de Scott era una contradicción andante envuelta en latón pulido. Solo el discurso de apertura, pronunciado contra una enorme bandera estadounidense, se convirtió en uno de los más citados del cine. Monólogos. Los estadounidenses aman a un ganador y no tolerarán a un perdedor, declara Patton. Y Scott pronunció esas palabras con el fervor de un predicador en un avivamiento. La película arrasó en los premios de la Academia, ganando 7 Oscars, incluyendo Mejor Película. Pero la verdadera victoria fue cultural. Vietnam estaba en pleno apogeo y el público deseaba una película de guerra que no glorificara el conflicto. Patton les ofreció un retrato complejo del liderazgo militar que planteó preguntas incómodas sobre el precio de la victoria. La negativa de Scott a aceptar su Oscar se convirtió en leyenda de Hollywood. Llamó a la ceremonia ofensiva, bárbara e intrínsecamente corrupta. La Academia le envió la estatua de todos modos. La usó como tope para la puerta. Un puente lejano, 1977. Richard Attenborough reunió al elenco más caro en la historia del cine para contar la historia del fracaso más ambicioso de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Market Garden prometía terminar la guerra para la Navidad de 1944. En cambio, se convirtió en una lección magistral de excesos militares. El presupuesto de la película era asombroso para su época, más de $20 millones, con gran parte gastada en talento de primera categoría. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford y Gene Hackman compartieron tiempo en pantalla en lo que se convirtió en el aeropuerto de guerra. Películas. Pero bajo el poder de las estrellas había una historia real devastadora. El plan era audaz: lanzar a 35,000 paracaidistas detrás de las líneas alemanas para capturar puentes clave en Holanda. ¿Qué podría salir mal? Todo, como resultó ser. La atención de Attenborough al detalle fue obsesiva. Usó veteranos reales como consultores y filmó en muchas de las ubicaciones reales. El resultado fue una épica de 3 horas que se sentía más como un documental que entretenimiento. Los críticos la calificaron de demasiado larga y ambiciosa, pero el público quedó hipnotizado por su amplitud. El mayor logro de la película fue mostrar cómo las buenas intenciones y la planificación cuidadosa aún podían llevar al desastre. La operación Market Garden fracasó espectacularmente, costando miles de vidas y extendiendo la guerra por meses. Como observa un personaje, puede que vayamos un puente demasiado lejos. De hecho, lo hicieron. Los 12 del patíbulo, 1967, impacto de los años 70. Aunque se lanzó en 1967, Los 12 del patíbulo dejó una larga sombra sobre el cine bélico de los años 70, demostrando que el público estaba preparado para los antihéroes, mucho antes de que Harry el Sucio caminara su vencieron. Robert Aldrich tomó a 12 criminales convictos, les dio una misión suicida y de alguna manera creó una de las películas de guerra más influyentes de todos los tiempos. Hecha. La premisa era escandalosa: reclutar a los peores soldados en la prisión militar para asesinar a oficiales alemanes en un castillo francés. Lee Marvin lideró a esta variopinta tripulación con el carisma de un líder nato y la moral de un pistolero a sueldo. Su mayor Reisman no estaba interesado en el patriotismo ni en gloria. Solo quería completar la misión y llevar a sus hombres a casa con vida. La violencia de la película fue impactante para su época. El asalto culminante en el castillo fue brutal y sin concesiones. Los críticos la llamaron fascista y moralmente reprobable. El público no podía tener suficiente. Los 12 del patíbulo demostró que las películas bélicas no necesitaban héroes impolutos ni causas nobles. A veces, los mejores soldados eran aquellos que la sociedad ya había descartado. Apagarse. Esta visión cínica del mundo dominaría el cine de los años 1970, desde MASH hasta Apocalypse Now. La película generó innumerables imitadores y 3 secuelas hechas para televisión, pero ninguna capturó el espíritu anárquico del original ni su pregunta fundamental. En Guerra. ¿Quiénes son los verdaderos criminales? Kelly's Heroes, 1970. Clint Eastwood robó un banco tras las líneas enemigas y de alguna manera se convirtió en la película de guerra más subversiva.
película de la década. Kelly's Heroes comenzó como una película de acción pura, pero se transformó en una obra maestra de la contracultura que cuestionaba todo sobre la autoridad militar. La trama era un sinsentido puro de Hollywood. Un grupo de soldados estadounidenses descubre oro nazi y lanza su propia guerra privada para robarlo, pero el director Brian Hutton y el guionista Troy Kennedy Martin utilizaron esta premisa absurda para satirizar la jerarquía militar y la avaricia capitalista. Kelly, interpretado por Eastwood, era la antítesis del tradicional guerrero, héroe. No estaba luchando por la libertad o la democracia. Estaba luchando por 32 barras de oro, valoradas en $16 millones. Siempre con las malas vibras, se queja el excéntrico comandante hippie de tanques, interpretado por Donald Sutherland, capturando perfectamente el tono irreverente de la película. El elenco de apoyo era un quién es quién de actores de carácter. Telly Savalas se lució como el oportunista sargento Big Joe, mientras que Don Rickles ofrecía alivio cómico como el constantemente nervioso sargento de suministros. Pero fue Sutherland quien se robó el espectáculo con su interpretación anacrónica de la Segunda Guerra Mundial. Hippie. Los críticos estaban desconcertados. ¿Era una comedia o una película de acción? ¿Una película de guerra o una declaración antibelicista? La respuesta era todas las anteriores. Los violentos de Kelly demostró que las fronteras de género estaban destinadas a romperse, especialmente cuando había oro para robar. Matadero 5, 1972. George Roy Hill adaptó la obra maestra de Kurt Vonnegut y creó la película de guerra más surrealista jamás hecha. Billy Pilgrim se despegó en el tiempo, experimentando el bombardeo de Dresde a través de la lente fracturada del estrés postraumático. Vonnegut había vivido el bombardeo de Dresde como prisionero de guerra. Su novela era profundamente personal, y Hill comprendió que el cine convencional no captaría su esencia. En su lugar, creó una narrativa onírica que saltaba entre pasado, presente y futuro. Michael Sachs interpretó a Billy como un hombre quebrado por la experiencia, pero que de alguna manera aún funcionaba. Su actuación fue sutil y conmovedora, mostrando cómo el trauma transforma la percepción y memoria. El famoso estribillo, "Así es", se convirtió en un mantra para aceptar las absurdidades de la vida. La representación de Dresde en la película fue devastadora. Hill utilizó imágenes reales de la destrucción de la ciudad, creando un paisaje infernal que rivalizaba con cualquier cosa en la ficción. La secuencia del bombardeo fue breve, pero inolvidable, mostrando lo rápido que la civilización podía desmoronarse. Los críticos estaban divididos. Algunos la calificaron de brillante, otros la encontraron pretenciosa. Pero Matadero 5 estableció que las películas de guerra podían ser experimentales y aún así poderosas. Abrió puertas para enfoques poco convencionales de temas militares. La narrativa de cambios de tiempo de la película influyó en innumerables películas posteriores. Desde Apocalypse Now hasta The Deer Hunter, los cineastas comenzaron a explorar cómo el trauma de guerra afecta la memoria y la percepción. La conciencia fracturada de Billy Pilgrim se convirtió en un modelo para representar heridas psicológicas. Los demonios, 1971. El descenso alucinante de Ken Russell en la histeria religiosa no fue técnicamente una película de la Segunda Guerra Mundial, pero su exploración del fanatismo y la corrupción del poder influyó en cómo los cineastas de los años 70 abordaron la historia. Conflicto. Basado en Los demonios de Loudoun, de Aldous Huxley, Russell creó una pesadilla febril de represión sexual y manipulación política. Oliver Reed interpretó al padre Grandier, un sacerdote atrapado entre la fe genuina y el deseo carnal, mientras que Vanessa Redgrave interpretó a la hermana Jean, una monja jorobada cuyo éxtasis religioso rozaba con locura. Las imágenes de la película fueron impactantes incluso para los estándares de los años 1970. Russell llenó la pantalla con cuerpos desnudos, iconografía religiosa y escenas de tortura que hicieron que el público retorcerse. Warner Brothers cortó 17 minutos de la versión estadounidense, pero incluso la versión editada fue demasiado para muchos espectadores. Los críticos estaban polarizados. Algunos la aclamaron como una obra maestra del cine religioso, otros la llamaron blasfemia pornográfica. La Iglesia Católica la condenó abiertamente, lo que solo aumentó su notoriedad. Los demonios demostraron que las películas históricas podían ser viscerales y contemporáneas. Las técnicas de Russell, primeros planos extremos, cortes bruscos y una imaginería surrealista influyeron a cineastas de guerra que querían capturar el impacto psicológico del conflicto en lugar de solo su realidad física. Cruz de Hierro, 1977. Sam Peckinpah trajo su violencia característica al frente oriental y creó la película más brutal de la Segunda Guerra Mundial jamás vista. Hecha. La Cruz de Hierro mostró la guerra desde la perspectiva alemana, una elección controvertida que resultó devastadora. James Coburn interpretó al sargento Steiner, un veterano de la Wehrmacht que se preocupaba más por sus hombres que por los honores militares. Maximilian Schell era su aristocrático némesis, el capitán Stransky, desesperado por una medalla para impresionar a su familia prusiana. Su conflicto se desarrolló en el contexto de Alemania.
retirada de Stalingrado. La dirección de Peckinpah fue característicamente violenta. Las escenas de batalla estallaban en una carnicería a cámara lenta, con cuerpos volando y sangre salpicando en patrones de ballet. El famoso enfoque de la violencia como poesía alcanzó su punto máximo en el asalto culminante de la película. El presupuesto de la película era modesto, pero Peckinpah aprovechó cada dólar. Filmó en Yugoslavia con equipo militar real, creando secuencias de batalla de apariencia auténtica que rivalizaban con producciones de gran presupuesto. El resultado fue íntimo pero épico, personal pero universal. Los críticos elogiaron la actuación de Coburn y la dirección de Peckinpah, pero cuestionaron la postura moral de la película. ¿Podía una película sobre soldados alemanes evitar glorificar el nazismo? La respuesta de Peckinpah fue centrarse en la supervivencia humana en lugar de la ideología política. La Cruz de Hierro fue la última gran película de Peckinpah y su única película de guerra. Demostró que incluso los temas controvertidos podían ser tratados con inteligencia y arte. La influencia de la película se extendió mucho más allá del género bélico, inspirando a directores de acción durante décadas. MacArthur, 1977. Gregory Peck se puso en los zapatos de Douglas MacArthur y creó un retrato de la ambición estadounidense que era tanto admirable como profundamente inquietante. La película narró la campaña del Pacífico de MacArthur y su eventual destitución por el presidente Truman. El director Joseph Sargent enfrentó el mismo desafío que el de Patton. Creadores. ¿Cómo retratar a una figura militar controvertida sin demonizarla ni santificarla? La interpretación de Peck caminó por esa cuerda floja con dignidad característica. La película cubrió los mayores triunfos de MacArthur y sus fracasos más espectaculares. Su brillante campaña de salto de islas en el Pacífico se equilibró con sus desastrosos errores de cálculo en Corea. El famoso discurso «Los viejos soldados nunca mueren» se convirtió en la coronación de Peck. Momento. La producción tuvo problemas desde el principio. Despidieron al director original, y Peck chocó con los ejecutivos del estudio por el guión. Pero estos conflictos detrás de las cámaras añadieron autenticidad a los temas de ego y ambición de la película. Los críticos fueron respetuosos pero poco entusiastas. La película se sentía como tarea en comparación con la ardiente energía de Patton. Pero la actuación de Peck fue alabada universalmente, y la película encontró su audiencia en la televisión y el vídeo doméstico. MacArthur planteó cuestiones sobre el liderazgo militar y el control civil que siguen siendo relevantes hoy. En una era de conflictos continuos, el examen de la arrogancia militar en la película se sintió profético. Fueron prescindibles. 1945, revivificación de los años 1970. La elegía de John Ford para la Flota del Pacífico de América experimentó una revivificación crítica en los años 70 cuando los académicos del cine redescubrieron su poder emocional y técnico. Brillantez. Originalmente estrenada en 1945, They Were Expendable contaba la historia de las tripulaciones del Lanchas Pitti en Filipinas durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Daughters. Robert Montgomery y John Wayne interpretaron a oficiales navales que observaban a sus fuerzas retirarse ante los avances japoneses. La dirección de Ford era característicamente discreta, se centraba en pequeños momentos de camaradería y pérdida en lugar de grandes heroicidades. El título de la película lo decía todo. Estos hombres sabían que eran peones sacrificiales en un juego estratégico más grande. El redescubrimiento en los años 1970 se debió a críticos como Andrew Saris y Peter Bogdanovich, quienes reconocieron el logro de Ford. Elogiaron el tono melancólico de la película y su honesta representación de lo militar. Derrota. Aquí había una película de guerra que no prometía victorias fáciles. Las proyecciones de reestreno atrajeron a nuevas audiencias que deseaban historias de guerra complejas. Narrativas. Vietnam había enseñado a los estadounidenses que los conflictos militares no siempre terminan en triunfo. De repente, They Were Expendable se sintió contemporánea. La influencia de la película en el cine bélico de los años 70 fue sutil, pero profunda. Directores como Terrence Malick y Michael Cimino estudiaron las técnicas de Ford para representar el costo psicológico de la guerra. El título de la película se convirtió en un término abreviado para el sacrificio militar. The Deer Hunter, 1978. El épico de 3 horas de Michael Cimino no se centraba técnicamente en la Segunda Guerra Mundial, pero su examen implacable del impacto de la guerra en los pueblos pequeños de América cambió para siempre la forma en que los cineastas abordaban los temas militares. La película seguía a 3 trabajadores del acero de Pensilvania, desde la celebración de una boda en su ciudad natal, a través del infierno de Vietnam, y de regreso a una comunidad cambiada para siempre. Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage crearon personajes inolvidables, cuya amistad se convirtió en la primera víctima de la guerra. La visión de Cimino era ambiciosa más allá de la razón. Exigía el control total sobre cada aspecto de la producción, desde el reparto hasta el montaje final. El resultado fue una película que se sentía más como una experiencia vivida que como entretenimiento. Las secuencias de la ruleta rusa se convirtieron en las escenas más debatidas del cine. Los críticos discutían sobre su
precisión histórica, pero el público entendió su poder metafórico. La guerra era un juego donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte, y la casa siempre ganaba. La actuación ganadora del Oscar de Christopher Walken como Nick, el soldado que no podía escapar del impacto psicológico de la guerra, se convirtió en un ícono del cine de los años 70. Su escena final, repitiendo un disparo antes de apretar el gatillo, dejó marcados a los espectadores mucho después de que los créditos terminaran. La duración de 3 horas de la película fue inicialmente considerada un suicidio comercial, pero The Deer Hunter demostró que las audiencias se sentarían a ver epopeyas si la historia justificaba la duración. Ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Apocalypse Now, 1979. El viaje de Francis Ford Coppola al corazón de las tinieblas comenzó como una adaptación de la Segunda Guerra Mundial de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, pero evolucionó en la definitiva Guerra de Vietnam, la película. La producción se volvió casi tan legendaria como la película terminada. La visión original de Coppola implicaba trasladar la historia de Conrad del Congo belga a las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, pero a medida que avanzaban los años 1970 y Vietnam dominaba los titulares, cambió el escenario al sudeste asiático. La historia central permaneció la misma. Un viaje hacia la oscuridad moral. Martin Sheen interpretó al capitán Willard, asignado para eliminar al rebelde coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando en su actuación más misteriosa. El viaje río arriba se convirtió en un descenso por la confusión moral de América sobre la guerra y el imperialismo. La producción fue una pesadilla. Tifones destruyeron los escenarios. Sheen sufrió un ataque al corazón y Brando llegó al lugar con sobrepeso y impresionante. Coppola declaró famosamente: "Mi película no es sobre Vietnam. Mi película es Vietnam". Las imágenes de la película fueron inolvidables. El coronel Kilgore de Robert Duvall surfeando durante un asalto mientras la cabalgata de las Valquirias de Wagner sonaba desde los altavoces de los helicópteros se convirtió en una de las escenas más citadas del cine. Inmediatamente entró en la cultura popular. Me encanta el olor del napalm por la mañana. Los críticos estaban divididos, pero impresionados. La duración de la película y su estructura experimental desafiaron las expectativas convencionales de las películas de guerra, pero su influencia fue inmediata y duradera, cambiando la forma en que los cineastas representaban el impacto psicológico de los conflictos militares. Midway, 1976. Jack Smythe llevó el esquema de película de desastres a la batalla naval más crucial de la Segunda Guerra Mundial y creó un espectáculo lleno de estrellas que priorizó la acción sobre el análisis. La película reunió un elenco increíble: Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford y Hal Holbrook compartieron tiempo en pantalla en una historia que alternaba entre perspectivas estadounidenses y japonesas. Era Airport se encuentra con Tora. Las secuencias de batalla fueron espectaculares para su época. Smythe utilizó un extenso trabajo de miniaturas y metraje de archivo para recrear el combate aéreo que cambió el impulso de la guerra en el Pacífico. Los logros técnicos de la película fueron notables, dado su presupuesto relativamente modesto. Pero los críticos no quedaron impresionados. Consideraron que los personajes de la película eran superficiales y que la narrativa era convencional. Argumentaron que la fórmula de las películas de desastres no funcionaba bien con temas históricos. El público no estuvo de acuerdo, haciendo de Midway un éxito considerable. El verdadero logro de la película fue educativo. Muchos espectadores aprendieron sobre la batalla de Midway por primera vez a través de este Hollywood accesible tratamiento. La precisión histórica quedó en segundo plano frente al valor de entretenimiento, pero los hechos básicos se preservaron. Midway representó el último suspiro de los espectáculos bélicos a la antigua. Pronto, los cineastas se centrarían en el impacto psicológico de la guerra en lugar de sus detalles tácticos. Pero para el público ávido de heroísmo directo, la película cumplió con creces. Los niños del Brasil, 1978. El thriller de Franklin Schaffner sobre criminales de guerra nazis escondidos en Sudamérica llevó el horror del Holocausto y lo envolvió en entretenimiento accesible. El resultado fue tanto escalofriante como comercialmente exitoso. Gregory Peck interpretó al Dr. Joseph Mengele, el mismo ángel de la muerte, planeando resucitar el Tercer Reich a través de la genética. Manipulación. Laurence Olivier era el cazador de nazis decidido a detenerlo. Su juego del gato y el ratón se desarrolló en 2 continentes. La premisa de la película era escandalosa. Mengele ha creado docenas de clones de Hitler y está manipulando sus entornos para recrear la infancia del Führer. Pero Schaffner dirigió con una seriedad mortal, sin guiñar al público ni reconocer la historia pulp. Orígenes. La actuación de Peck fue sorprendentemente efectiva. Conocido por interpretar a héroes estadounidenses, aportó una amenaza inesperada al papel del criminal de guerra más infame de la historia. Su Mengele era culto, inteligente y absolutamente despiadado. La película suscitó
Preguntas cómodas sobre genética y naturaleza humana. Si el entorno moldea la personalidad, ¿podría el mal recrearse artificialmente? Los niños del Brasil sugería que la respuesta podría ser sí, y la perspectiva aterrorizaba al público. Los críticos elogiaron las actuaciones, pero cuestionaron la explotación de la imaginería del Holocausto en la película. ¿Fue apropiado convertir las atrocidades nazis en entretenimiento de suspense? El debate continúa hoy, pero el impacto de la película fue innegable. El hombre del cubículo de cristal, 1975. El drama judicial de Arthur Hiller plantea una pregunta imposible. ¿Puede un sobreviviente del Holocausto y un criminal de guerra nazi ser la misma persona? La respuesta desafió todo lo que el público creía saber sobre la identidad y la culpa. Maximilian Schell interpretó a Arthur Goldman, un rico empresario de Nueva York que afirma ser un sobreviviente del Holocausto. Pero cuando agentes israelíes lo secuestran para enfrentar cargos por crímenes de guerra, la verdad se vuelve turbia. ¿Es Goldman realmente el coronel nazi Dorf o es un impostor elaborado? La película se basó en la controvertida obra de teatro de Robert Shaw, que Shaw adaptó de su propia novela. Los orígenes teatrales se mostraban en las secuencias de juicio cargadas de diálogo, pero la dirección de Hiller mantenía el ritmo tenso y atractivo. La actuación de Schell fue una actuación magistral. Tenía que convencer a la audiencia de que su personaje podía ser tanto víctima como perpetrador, a menudo dentro de la misma escena. La transformación fue notable y profundamente inquietante. Los temas de la película resonaron con el público de los años 70 que enfrentaba cuestiones de culpa colectiva y responsabilidad individual. Vietnam les había enseñado a los estadounidenses que en la guerra no siempre existen líneas morales claras. El hombre en la cabina de cristal exploró esa ambigüedad a través del testimonio del Holocausto. Los críticos fueron respetuosos, pero cautos. El tema de la película era demasiado sensible para el entretenimiento casual, pero demasiado importante para ignorarlo. Encontró su audiencia por el boca a boca y el apoyo crítico. Marathon Man, 1976. John Schlesinger convirtió un thriller rutinario en una meditación sobre el trauma del Holocausto, que todavía hace inquietar a las audiencias 45 años después. Más tarde. ¿Está seguro? Se convirtió en la pregunta más aterradora en la historia del cine. Dustin Hoffman interpretó a Babe Levy, un estudiante de posgrado que se enreda con criminales de guerra nazis escondidos en Nueva York. Laurence Olivier era el Dr. Sell, un antiguo dentista de un campo de concentración que utiliza sus habilidades profesionales para propósitos de interrogación. La infame escena de tortura dental se convirtió en una de las más discutidas del cine. Secuencias. Schlesinger lo filmó con precisión clínica, sin mostrar violencia explícita, pero creando un impacto psicológico máximo. El sonido del taladro era suficiente para hacer que la audiencia se tapara los oídos. El enfoque de actuación de método de Hoffman se volvió legendario. Se mantuvo despierto durante días para parecer agotado, lo que provocó el famoso comentario de Olivier. Prueba a actuar, querido muchacho, es mucho más fácil. Pero la técnica funcionó, creando una actuación que se sentía genuinamente desesperada. Los temas de la película conectaron el trauma del Holocausto con lo contemporáneo. Paranoia. Sell representaba el pasado que no se quedaría enterrado, mientras que Babe encarnaba la inocencia enfrentándose al mal. Su colisión fue inevitable y devastadora. Marathon Man demostró que los temas del Holocausto podían generar entretenimiento mainstream sin trivializar la tragedia histórica. El éxito de la película abrió puertas para tratamientos más serios de los crímenes de guerra nazis en el cine popular. Julia, 1977. El elegante drama de Fred Zinnemann mostró cómo las relaciones personales sobrevivieron a los trastornos políticos, obteniendo para Jane Fonda y Vanessa Redgrave nominaciones al Oscar por su interpretación de amigas de toda la vida, separadas por guerra. La película contaba la historia de la dramaturga Lillian Hellman y su enigmática amiga Julia, quien se unió a la resistencia antinazi en la Europa de la década de 1930. Su amistad, puesta a prueba por el compromiso político y el sacrificio personal, se convirtió en una meditación sobre la lealtad y valentía. La Julia de Redgrave apareció en solo unas pocas escenas, pero su presencia dominó la película. Encarnó a la idealista aristócrata que eligió acciones políticas peligrosas sobre la seguridad cómoda. Su actuación fue luminosa y trágica. Fonda interpretó a Hellman como una mujer dividida entre la comodidad personal y lo político. Conciencia. Cuando Julia le pide que pase dinero de contrabando a los combatientes de la resistencia en peligro, Hellman debe elegir entre la seguridad y la amistad. La elección define el carácter. La dirección de Zinnemann fue característicamente precisa. Evitó el melodrama a favor del realismo psicológico, mostrando cómo personas ordinarias tomaron decisiones morales extraordinarias. La contención de la película hizo que sus momentos emocionales fueran más poderosos. Los críticos elogiaron las actuaciones y la dirección de Zinnemann, pero algunos cuestionaron la veracidad histórica de la historia. Precisión.
Revelaciones posteriores sobre las memorias de Hellman pusieron en duda la base factual de la película, pero su veracidad emocional, la verdad, permaneció intacta. Una noche para recordar, 1958, Revival de 1970, la meticulosa recreación del desastre del Titanic de Roy Ward Baker experimentó un revival crítico en los años 70 cuando el público redescubrió su enfoque de estilo documental hacia la tragedia histórica. El estreno original de la película, en 1958, estableció el modelo para películas de desastres, pero los espectadores de la década de 1970 apreciaron su moderación y autenticidad. A diferencia de los espectáculos posteriores de Hollywood, Una noche para recordar se centraba en el comportamiento humano bajo presión extrema. Kenneth More interpretó al segundo oficial Lightoller con la característica discreción británica. Su actuación encarnó el heroísmo basado en clases de la época, mostrando cómo las expectativas sociales moldeaban las respuestas individuales a crisis. La atención a los detalles históricos de la película fue sin precedentes. Baker consultó a supervivientes y expertos marítimos, creando representaciones precisas de las últimas horas del barco. El resultado se sintió más como un documental que como entretenimiento. Las proyecciones de reestreno en los años 70 atrajeron a nuevos públicos, comparando la película con películas de desastres contemporáneos, como La aventura del Poseidón y Terremoto. Los críticos señalaron cómo la contención de Baker hizo que la tragedia fuera más, en lugar de menos, poderosa. La influencia de la película en adaptaciones posteriores del Titanic fue profunda. James Cameron estudió extensamente las técnicas de Baker mientras desarrollaba su éxito de taquilla de 1997. El ADN de A Night to Remember recorre cada narración posterior de la historia. Domingo Negro, 1977. John Frankenheimer aportó sus sensibilidades de thriller paranoico a una historia sobre terroristas de Medio Oriente que apuntan al deporte más popular de América. Evento. El resultado fue puro entretenimiento de ansiedad de los años 70. La trama fue sacada de los titulares contemporáneos. Terroristas palestinos, ayudados por un veterano perturbado de Vietnam, planearon atacar el Super Bowl con un dirigible cargado de explosivos. Robert Shaw interpretó al agente de inteligencia israelí que intentaba detenerlos. La actuación de Bruce Dern como el piloto desequilibrado fue intensamente típica. Su personaje, destruido por el combate en Vietnam y fracasos personales, representaba el psicológico de América de posguerra. Heridas. El terrorismo se convirtió en su vehículo de venganza contra la sociedad. La dirección de Frankenheimer fue característicamente paranoica. Usó cámaras en mano e iluminación natural para crear un estilo documental. Realismo. Las secuencias del Super Bowl, filmadas en el juego real, eran genuinamente tensas. La película reflejaba los miedos de los años 70 sobre el terrorismo internacional y la violencia doméstica. Los recuerdos de la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich estaban frescos, y los veteranos de Vietnam luchaban con las dificultades de su regreso a casa. Domingo Negro combinó ambas ansiedades en un entretenimiento efectivo. Los críticos elogiaron los logros técnicos, pero cuestionaron la explotación de los miedos contemporáneos por parte de la película. ¿Era apropiado convertir el terrorismo en entretenimiento de suspense? Al público no le importó, convirtiendo la película en un gran éxito. El Águila. Ha llegado. 1976. John Sturges adaptó la novela de Jack Higgins sobre un complot alemán para secuestrar a Winston Churchill y creó un retrato inesperadamente simpático del profesionalismo de la Wehrmacht frente al fanatismo nazi. Michael Caine interpretó al coronel Steiner, un paracaidista asignado para capturar a Churchill durante una visita al campo. La misión era desesperada desde el principio, pero el profesionalismo de Steiner lo impulsó a intentar lo imposible. El elemento controvertido de la película fue su retrato comprensivo de los soldados alemanes. Steiner y sus hombres fueron presentados como guerreros honorables que seguían órdenes, distintos de los verdaderos nazis, creyentes. Esta distinción moral fue revolucionaria para las películas de guerra de la década de 1970. Donald Sutherland apareció como Liam Devlin, un operativo del IRA que ayudaba a los alemanes. Su actuación fue característicamente carismática, haciendo que el público apoyara a personajes a los que teóricamente debería oponerse. Sturges dirigió con su habitual atención a las secuencias de acción y personajes. Desenlace. Las escenas de infiltración en paracaídas y de combate en el pueblo fueron magistralmente elaboradas, aumentando la tensión hacia el inevitable trágico. Conclusión. Los críticos estaban divididos sobre la postura moral de la película. ¿Podían los soldados alemanes ser retratados de manera comprensiva, sin trivializar los crímenes nazis? The Eagle Has Landed sugería que sí, abriendo debates que continúan hoy en día. Ike. Los años de guerra, 1979.
La miniserie de televisión de Melville Shavelson llevó el liderazgo en tiempos de guerra de Dwight Eisenhower a audiencias televisivas ávidas de complejos acontecimientos históricos. Retratos. Robert Duvall interpretó a Eisenhower como un general político obligado a equilibrar intereses nacionales en competencia mientras planificaba la operación militar más grande de la historia. Su actuación mostró la inmensa presión del líder de coalición. Liderazgo. La serie cubrió el ascenso de Eisenhower de oficial de Estado Mayor a comandante supremo aliado, centrándose en sus relaciones con Churchill, Montgomery y otros líderes aliados. Las maniobras políticas recibieron tanta atención como la estrategia militar. Lee Remick interpretó a Kay Summersby, la conductora británica de Eisenhower, y se rumoreaba que era su interés romántico. Su relación fue tratada con la franqueza característica de los años 1970, reconociendo las necesidades humanas mientras se respetaba la discreción histórica. Los valores de producción eran impresionantes para la televisión. Shavelson utilizó locaciones auténticas y detalles de época para crear una atmósfera histórica convincente. Las secuencias de planificación del día D fueron particularmente efectivas. Los críticos elogiaron la actuación de Duvall y la atención de la serie a la complejidad política. A diferencia de las películas teatrales, la televisión podía explorar el desarrollo de personajes durante varias horas. Ike aprovechó al máximo las posibilidades del medio. El tambor de hojalata, 1979. La adaptación de Volker Schlondorf de la controvertida novela de Günter Grass ganó la Palma de Oro y el premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera, demostrando que el cine de autor podía abordar temas de la Segunda Guerra Mundial con una audacia sin precedentes. La película siguió a Oskar Matzerath, un niño que se niega a crecer durante el ascenso de la Alemania nazi. Su perspectiva sobre la corrupción adulta y la locura política proporcionó una lente única para examinar el atractivo del fascismo. David Bennett interpretó a Oscar con una intensidad perturbadora. Su inteligencia adulta atrapada en el cuerpo de un niño creó una disonancia cognitiva que incomodó al público. Este era el efecto que la película pretendía. Las imágenes de la película eran a menudo impactantes. Schlondorf no rehuyó los elementos más controvertidos de la novela, incluyendo escenas de sexualidad y violencia que desafiaron los estándares de las juntas de clasificación. El resultado fue intransigente, pero poderoso. Los críticos reconocieron el logro artístico de la película mientras cuestionaban su accesibilidad. El tambor de hojalata exigía un compromiso activo de los espectadores, negándose a ofrecer entretenimiento fácil o lecciones morales simples. La influencia de la película en el cine bélico posterior fue sutil pero significativa. Demostró que las técnicas experimentales podían iluminar temas históricos de nuevas maneras. Los enfoques narrativos tradicionales no eran la única opción para cineastas serios. Sin novedad en el frente, 1979. La adaptación televisiva de Delbert Mann de la novela clásica de Erich Maria Remarque llevó la futilidad de la Primera Guerra Mundial a una nueva generación, demostrando que las grandes historias trascienden su medio original. Richard Thomas interpretó a Paul Baumer, el joven soldado alemán cuyo entusiasmo por la guerra gradualmente se transforma en desilusión y desesperación. Su actuación capturó la tragedia central de la novela, la juventud sacrificada por metas políticas abstractas. La producción enfrentó el desafío de seguir la aclamada versión de 1930 de Louis Milestone. Mann optó por enfatizar el realismo psicológico sobre las secuencias de batalla espectaculares, centrándose en el desarrollo de personajes y la verdad emocional. El mensaje antibelicista de la película resonó con audiencias que aún procesaban las secuelas de Vietnam. La crítica de Remarque al romanticismo militar se sentía contemporánea, a pesar de ambientarse en la Primera Guerra Mundial. La guerra era guerra sin importar el conflicto específico. Ernest Borgnine y Donald Pleasence ofrecieron sólidas actuaciones de apoyo como soldados de carrera que entendían la realidad de la guerra, pero no podían escapar de sus exigencias. Sus personajes representaban la sabiduría militar institucional. La película ganó el premio Emmy a la mejor especial de drama, demostrando que la televisión podía manejar adaptaciones literarias serias con la gravedad y la integridad artística adecuadas. Las limitaciones del medio se convirtieron en ventajas a través de elecciones de adaptación inteligentes. Si disfrutaste este análisis profundo del cine bélico de los años 70, dale al botón de me gusta, compártelo con otros fanáticos del cine y suscríbete para más arqueología cinematográfica. ¿Cuál es tu película favorita de la Segunda Guerra Mundial de esta increíble década? Haznoslo saber en los comentarios abajo.